al quinto y último módulo de nuestra Escuela de Empoderamiento Económico Femenino. El día de hoy estaremos con el tema Mujeres y Networking. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda esta etapa y comenzamos el día de hoy. En esta ocasión tenemos la intervención de la máster Desiree Viteri. Ella es internacionalista, politóloga y abogada, máster en análisis político y asesoría institucional, candidata a doctora en Derechos y Ciencias Políticas en la línea de investigación de Derecho Penal y Ciencias Penales. Ella se trata de temas enfocados en derecho de las mujeres, violencia contra la mujer, igualdad de género, empoderamiento femenino, entre otros. Es consultora, embajadora de Future Frameworks en Quito, Ecuador, y embajadora del Instituto for Peace and Economics. Además, es corresponsal principal de la Organización para la Paz Mundial, RGE 2010, Ecuador, Bélgica. Bienvenida, Desiree, y gracias por acompañarnos. Hola, chicas, muy buenos días. Me cuentan si me pueden escuchar. Perfectamente. Gracias. ¿Cómo están? Días con todas. Bueno, muchas gracias, Tefa, por esa introducción. Un gusto saludarte y bueno, qué chévere poder compartir con ustedes este día sábado de hoy. Realmente para mí es un honor siempre poder hablar sobre estos temas tan importantes y realmente de entrada les felicito muchísimo por interesarse en ser parte de esta escuela. Creo que sin duda ustedes habrán tenido acceso a módulos con información muy, muy valiosa y espero que este, por supuesto, que no sea la excepción. Vamos a estar por aquí unas 2 horitas, entonces yo no quiero que esto sea algo tan cansado, aburrido. Entonces quisiera más bien que puedan participar, que si en algún momento tienen algún comentario, lo hagan. Si quieren intervenir, si quieren aportar con algo, pues son bienvenidas. Les invito también a aprender sus cámaras para yo poder un poquito interactuar con ustedes, verlas, conocerlas, porque claro, no las he visto antes y parte de este ejercicio de la importancia de entender por qué las redes, por qué el networking funciona o por qué nos sirve o por qué debería interesarnos, es eso, ¿no? Es aprovechar y no simplemente estar sentada aquí 2 horas hablando con ustedes, sino conocernos. No sé si ustedes ya han tenido un poquito la oportunidad de conocerse entre ustedes. Creo que este módulo fue 100% en línea, entonces podemos partir de eso conociendo si ya han podido aprender de los emprendimientos de las otras. No sé si alguien me quiere contar. Veo por ahí a Alexandra y veo a Rina. Ya, Nadine, no hay problema, pero sí me gustaría que en algún momento puedan interactuar para que esto sea un poco más entretenido. No sé si me contestan si es que sí han podido interactuar un poquito entre ustedes y conocerse o si es algo que todavía está pendiente. Tefa dice que no puede hablar. No permite, y en este momento les habilitamos a que puedan hablar. Un momentito. A ver, esperemos un ratito. Si no, imagínense, me voy a quedar sin voz. Si me ayudan probando nuevamente, ya está habilitado para que puedan activar micrófonos. A ver, Rina, cuéntanos si ya puedes hablar. Hola, buenos días. Eso, ahí te escuchamos perfecto. Hola, buenos días. ¿Verdad? Es un gusto estar otra vez en estas clases. Para mí, en lo personal, ha sido muy enriquecedor en lo que es conocimiento de cómo llevar nuestros emprendimientos. Bueno, yo hasta el momento de que he participado, bueno, yo no sabía más o menos de esta escuela que existía. Llegó la oportunidad que me inscribí y he escuchado, bueno, en ocasiones a compañeras que están en sus emprendimientos y a veces, bueno, yo comentaba con mi hija, me siento muy chiquitita ante todas porque mi emprendimiento es pequeño, pero yo ahora que he aprendido de ahí se de parte, pues, ¿no? De ahí se parte de lo pequeño y me parece
importante e interesante todo lo que se está enseñando para poder hacer un emprendimiento sostenible. Que es lo que en lo personal también considero que es lo que un emprendedor necesita, llenarnos de conocimientos para no ir al fracaso, como es lo que tenemos un índice en Ecuador del fracaso de los emprendimientos. Entonces, considero que esto es muy productivo para nosotros los emprendedores ni por más pequeño que tengamos un emprendimiento, si lo llevamos de una manera viable, pues va a ser grande a futuro. Entonces, en lo personal, muy agradecida y todos los sábados motivada, pues a pesar de tantas ocupaciones que tengo, siempre estoy ya, mañana es sábado y mañana tenemos la capacitación y la verdad que en lo personal estoy muy agradecida y motivada a lo que cada día aprendemos. Muchas gracias. Ay, qué lindo, Rina, lo que compartes. Realmente yo concuerdo mucho con lo que dices. Tener un emprendimiento, si bien no es fácil, el tema de la decisión de empezar uno ya es un acto de valor. Mantener uno no es sencillo y realmente por ese lado radica la importancia del networking y la importancia de tener otras mujeres en tu situación que en algún punto puedan apoyarte. Y en verdad en la vida creo que uno aprende a dar prioridades y si bien por supuesto tienes otras cosas que hacer, tienes una hijita pequeña, parte de eso y parte de poder... No tengo una hijita pequeña, tengo no es pequeña. Tengo 3 hijos, pero los 2 ya son mayores, incluso tengo un nietecito. ¡Wow! Tengo un bebé, mi último hijo, el menor, tiene 12 años, pero a la edad que tengo, hubo un día que decidí estudiar, porque dejé de estudiar en cierto tiempo de mi vida, por muchos factores que pasaron en mi vida, entonces hubieron obstáculos que no me permitió. Un día que dije, yo quiero estudiar, porque siempre me gustaba estudiar, entonces hice el examen como todo adolescente que termina su bachillerato y me dieron un puntaje y postulé. Y ahorita hoy en día estoy en 6º semestre de una carrera de gestión social y desarrollo y han habido muchas ocasiones que me he sentido, diría así, como frustrada, porque imagínense estar una señora de 41 años en medio de un niño de adolescentes que tienen 20, 21 años en una carrera y haber dejado de estudiar mucho tiempo, entonces es muy duro, pero a pesar de eso, de las otras ocupaciones, que soy madre de mis 3 niños, soy madre soltera, tengo un emprendimiento que también hago bisutería artesanal, entonces no sé cómo lo hago, pero le dedico tiempo a todo lo que me propongo. Entonces, los fines de semana me gusta aprovechar todo lo que son capacitaciones de aprender. O sea, yo siento que a pesar de que a veces en nuestra juventud hubieron, a veces por decisiones nuestras mismas, no nos permitieron avanzar y se quedaron allí, pero yo creo que hay un momento en nuestra vida que digo, no, yo sí puedo, yo quiero y lo voy a lograr. Entonces, mi hija me dice, ¿cómo haces todo lo que tú haces? Entonces, pero la verdad que cada día ellos son mi motivo de avanzar. Y aparte de que yo hago una bisutería, también comparto mis conocimientos con otras mujeres que puedan aprender, pues y puedan también tener un ingreso en sus hogares, y porque lo he vivido, entonces sé que la mujer puede desde su casa junto con sus hijos, pues llevar algo y hacer algo productivo y poder tener un ingreso en su hogar. Entonces, no todas tenemos la oportunidad o tenemos claro, esa oportunidad de tener un local, pero uno puede, desde lo más pequeño hasta pintar una piedra, pues uno puede hacerlo junto con sus hijos. Entonces, esas cosas me motivan bastante y la verdad que estoy muy agradecida con esta capacitación donde somos todas mujeres y todas tenemos nuestro mundo y nuestro mapa y creo que todas aprendemos de cada una. Y mis felicitaciones una vez más a esta capacitación y a todas las mujeres que están dentro de este taller. Y cuando querer es poder. Claro que sí, ¿no? Y en referencia a tus estudios, pues nunca es tarde.
Al contrario, pienso que siempre es un buen momento para aprender y creo que parte del éxito de la vida es entender que uno tiene que seguir aprendiendo pues hasta el día en que se muere. Nadie sabe todo, absolutamente todas las personas tienen algo que enseñarnos. Entonces, yo siempre he pensado que, por ejemplo, el tema de tener muchos títulos, de haber estado, de haber tenido la oportunidad de aprender en el cartón muchas, no te hace más que alguien que de pronto no ha tenido esas oportunidades. La idea y lo importante, el valor que existe es en saber, con esas pequeñas cositas que vives en tu vida cotidiana, sacar lo mejor de ti. Como tú dices, tú agarras una piedrita y la pintas. Pues si todos los días de tu vida tú empiezas a pintar esas piedritas, seguramente te vas a convertir en alguien muy bueno pintando piedritas. Entonces podrá venir alguien con el mejor doctorado en la mejor universidad europea que no va a poder pintar esas piedritas de la misma manera en la que tú lo haces. Y eso se extrapola a muchas otras ideas. Lo que quiero decir con esto es que todos podemos ser buenos en algo, por un lado, y segundo, que nadie sabe todo. No hay ninguna persona que sepa acerca de todo y creo que es valioso aprender a ser humildes con esas cosas que no sabemos, por un lado, mientras que por el otro, lo lindo es poder compartir el conocimiento que tienes. Tú decías algo muy bonito y decías que emprendimiento de las joyas, de la bisutería. Entonces, qué chévere poder sentarse contigo y de pronto aprender a hacer joyitas, a hacer esa bisutería, mientras que de pronto yo a ti te puedo enseñar acerca de otros temas, de por ejemplo, por qué es importante tejer redes con otras mujeres que luego seguramente van a ser tus clientas y luego esas mujeres van a contar a otras personas sobre tu emprendimiento, etcétera. Bueno, creo que hemos tenido una introducción bastante chévere, muy rica en muchas cosas. La verdad es que este tipo de espacios, lo interesante de esto es también salirnos un poco del esquema, no regirnos a algo tan estricto, sino que más bien podamos conversar y en función de las cosas que van saliendo, pues vamos viendo los intereses y vemos por dónde ir. Bueno, entonces con esa pequeña introducción, yo voy a comenzar la parte de la presentación. Yo he intentado incluir algunas cositas un poco didácticas, un par de videos, un par de ejemplos prácticos para poder hacer de esto un momento chévere que todas puedan disfrutar y puedan aprender en este sábado, como decía Reina. Claro, todos tenemos otras cosas que hacer, etcétera, desde algo importante hasta cosas de la casa, hasta completar los deberes de la universidad, ir a comprar cosas para la casa, etcétera. Pero si decidimos estar aquí, eso es valioso y hay que aprovecharlo. A ver, creo que ahí ya se puede ver la pantalla. Presentar. Denme un segundito, por favor. Ahí estamos. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Muy bien. Bueno, entonces quiero darles la bienvenida a su quinto módulo de la Escuela de Empoderamiento Femenino. Yo quiero compartirles algunas cositas hoy. Por ejemplo, quiero que hablemos de algunas cosas, por ejemplo, acerca de la violencia de género, el liderazgo femenino, las redes de networking, el networking en la era digital. Quiero que hablemos de liderazgos femeninos, de mujeres que inspiran. Van a ser algunos temitas diversos que podemos ir trayendo a colación. Y sí quisiera empezar un poco con una parte más bien reflexiva. Creo que en gran medida, si bien no es la generalización, sí pasa mucho. Y tiene que ver con el tema de que detrás de la falta del empoderamiento económico de las mujeres hay muchos casos de violencia de género. Históricamente, en muchos ámbitos, las mujeres no hemos podido acceder a los mismos tipos de oportunidades por diferentes aspectos, como ser madres solteras
o no contar con los recursos suficientes para poder acceder a una profesión, muchas responsabilidades, incluso con la pandemia, responsabilidades adicionales, mucha carga y así varios factores diversos que nos han impedido a las mujeres de acceder a los espacios de poder de la misma manera que los hombres lo han logrado. Y parte de eso tiene que ver con que durante muchos años las mujeres hemos sido víctimas de violencia de género en distintos aspectos. Cuando yo hablo de violencia de género no me refiero únicamente a ser víctimas de que alguien nos está golpeando o de que alguien nos amenaza con temas de matarnos, de hacernos daño a nosotros, a nuestra familia. La violencia de género no es solamente eso. La violencia no es ser cuestionadas, es no poder acceder a los mismos espacios de poder, es no poder contar con las mismas oportunidades de dar nuestra opinión en lugares de tomas de decisiones, es no tener la posibilidad de acceder a los mismos beneficios económicos por el mismo trabajo que realizaría un hombre. Y denme un segundo. A ver, aquí está Alina esperando, ya le admití. ¿Me confirmas que hay un... Ay, Dios. ¿Se escucha bien? Sí, estaba con un poco de eco, ahorita ya se Ya, solucionó. ahí ya se arregló. Sí, lo que pasa es que estoy conectada desde otro sitio para poder mostrarles la presentación más fácil. Ahí me van contando si algo pasa con el audio. Entonces, les decía que este fenómeno de la violencia realmente es un fenómeno fuerte, es grave, no pasa únicamente en los países en vías de desarrollo, sino que es un fenómeno que tiene un alcance mundial. El impacto es en millones de personas y esto tiene como consecuencia que las mujeres enfrentemos graves problemáticas en todo el mundo porque se violan nuestros derechos fundamentales, se atenta contra nuestra dignidad, no tenemos la misma igualdad de oportunidades, entre otros. Y yo creo que todas las mujeres en todos los lugares del mundo, aunque en diferentes escalas, en diferente magnitud, hemos sido víctimas de violencia de género de una u otra manera. Ecuador es un país en donde el contexto de la sociedad reproduce algunos patrones de machismo, algunos patrones de subordinación. Y lo lamentable es que esto no aplica únicamente a países en vías de desarrollo, sino que en verdad es una cuestión que ocurre a nivel mundial. Por eso es importante que nosotros podamos luchar por nuestros derechos y sobre todo en pleno siglo XXI lo ideal sería que se puedan incorporar en la práctica que la normativa se cumpla, ¿no? Porque Ecuador es un país donde sí tenemos alguna normativa que ampara los derechos de las mujeres. No obstante, de cierta manera vemos cómo estos roles socioculturales se siguen reproduciendo y reproduciendo en el transcurso de los años y aplica para todos los estratos socioeconómicos también. Entonces, parte del ejercicio de avanzar en esto es comprender que gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotras, es decir, alzar nuestra voz sirve, conversarlo, cada vez ser más resilientes, cada vez poder compartir con otras mujeres herramientas que vamos conociendo, pues ayuda. Por ejemplo, de cajón quisiera invitarles a quienes les ha gustado esta escuela, que puedan seguir hablando de la misma con gente que ustedes conozcan, con otras mujeres a quienes ustedes crean que acceder a ese conocimiento va a ser muy valioso, que compartan eso, porque para la fundación también es muy importante seguir impactando en más y más mujeres. Aquí quería hacer un poquito énfasis en cómo está el contexto en Ecuador, cómo va nuestra realidad. Y estas son las cifras alarmantes en nuestro país. Aquí
el 64,9% de mujeres ha sido víctima de violencia de género en algún momento de su vida. Y como les decía, hay diferentes formas de agredir a una mujer. Una de las más graves, el porcentaje más alto, es casi más de la mitad, desde el 56,9% de mujeres ha sido víctima de violencia psicológica alguna vez en su vida. Incluso han enfrentado muchas veces estos cuestionamientos que hacen que luego las mujeres sintamos que somos menos valiosas, y poco a poco esa agresión psicológica tiene como consecuencia que nosotros perdamos esa sensación de valor y ese cuestionamiento de que no somos suficientes. Por supuesto que luego impacta en nuestra esfera profesional, y es por eso que muchas mujeres tienen miedo de emprender, tienen miedo de ser exitosas en los negocios, porque ese cuestionamiento de la sociedad de que nunca somos lo suficientemente buenas termina por impactarnos. Ese es uno de los tipos de violencia más fuertes en el país. Luego, sin duda, otro muy grave es el tema de la violencia física, con el 35,4%, que al final esta violencia física suele derivar en el peor delito que existe contra las mujeres, que es el feminicidio, que trata acerca de cuando un hombre finalmente termina con la vida de una mujer simplemente por el hecho de que ella sea una mujer. Es decir, es un odio centrado en el género que empieza con violencia física, de golpes, de empujones, de un maltrato, y que finalmente termina por quitarnos la vida. Luego, otro muy, muy grave que suele ir de la mano con la violencia física es el tema de la violencia sexual, 32,7%, igual es una cifra terrible. Luego está la violencia económica y patriarcal con un 16,4%. Y finalmente, una violencia de la que mucho no se conoce, se habla muy poco de la violencia ginecostétrica, y el porcentaje igual es altísimo, es 47,5%. Eso quiere decir que casi la mitad de mujeres en Ecuador alguna vez en su vida ha sido víctima de este tipo de violencia. Y es muy grave porque eso te da cuenta de cómo se construye aquí el sistema sociosexual vigente, en donde, por ejemplo, las mujeres no podemos tener tranquilidad de tener una salud adecuada, una salud sexual y reproductiva adecuada, porque seguramente la persona que te va a examinar va a ejercer un tipo de violencia contra ti. Entonces son pequeños detalles que nos tienen que ayudar y llevar a la reflexión, porque son detalles reales. Incluso la situación, si analizamos de fondo el problema, es aún mucho más grave, porque estas cifras no representan en un 100% la realidad. Hay muchos casos que no se denuncian, hay mucha información sobre la cual jamás sabremos por diferentes motivos. Entonces, si estas cifras ya son alarmantes, imagínense si realmente supiésemos las que se tienen que ver con la realidad, ¿no? Y justamente con eso, miren, estas son las estadísticas que no están actualizadas hasta ahorita. Estas son desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año. Son sobre los feminicidios. Y es alarmante. Solamente en lo que iba de la mitad del año ya teníamos 105 muertes de mujeres. Aquí también se incluyen 4 transfeminicidios y 33 muertes por delincuencia organizada. Solo en lo que va de la semana pasada, hubo ya 4 muertes de mujeres, 4 feminicidios, y vemos que la escala de inseguridad en el país sigue creciendo. Sin duda ese va a ser uno de los desafíos más fuertes del actual gobierno, porque las cifras no disminuyen. Entonces, si estas cifras no disminuyen, quiere decir que algo no está bien. Incluso en este escenario cabe analizar mucho el tema de la problemática en referencia a la pandemia. Incrementaron muchísimo las cifras de violencia de género durante la pandemia. Muchas mujeres estaban atrapadas con sus agresores, entonces no tenían la posibilidad de poder explicar a alguien lo que pasa, de poder acceder a una persona de confianza. Y es muchas veces ese miedo, ese susto de que luego la sociedad te revictimice, de que te cuestionen de, ¿por qué te hicieron daño? Pero entonces, ¿tú qué harías? Entonces, ¿qué pasó? O el tema de ser víctima de violación y que luego estén cuestionando tu vestimenta, si es que había o no había ingesta de alcohol.
pues al final, sí, son factores que son determinantes y que, por ejemplo, pueden incrementar el riesgo que enfrenta una mujer. Sin embargo, eso no puede ser el argumento que termine por quitar la culpa a quien es el victimario. Una mujer podrá ponerse lo que guste, una mujer podrá tomarse la cantidad de tragos que desee, que eso no le da derecho a ningún otro ser humano de violentar su cuerpo. Entonces, pienso que esa es un área en donde tiene muchísimo que cambiar la cultura, el pasar de ver esta situación tan problemática, tan dura, tiene que cambiar porque no se puede seguir viendo el tema de una violencia contra una violación sexual contra una mujer como con un margen de posibilidad de que ella se lo buscara, de que, pero como no sabe cómo está lo cual persona. No podemos cargar de esa culpa a las mujeres que tienen que tener completa y total libertad de vivir su vida en paz sin tener que sentir un miedo de cómo vas a volver a la casa. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que un hombre le diga a otro, avísame cuando llegues a tu casa, por favor, cuéntame cómo te va, mándame un mensaje? En cambio, nosotras, ¿qué tenemos que hacer? Compartir nuestra ubicación, contarle a alguien con quien vamos a salir, estar un poco pendientes de chuta, ¿quién será? ¿Conoces a alguien nuevo? Ese susto uy, no, es que no puedes ir a su casa porque no sabes quién es, etcétera. Los hombres no tienen esos miedos con su seguridad y no es justo que nosotros sí tengamos que enfrentar eso. Nosotros no podemos estar caminando en un parque a la mitad de la noche porque seguramente es muy probable que algo nos pase. Y si bien tenemos que ser prudentes y manejarnos con eso, con prudencia, con cautela, en el fondo no tendríamos por qué tener esos pensamientos. Tendríamos que poder ser libres de caminar a la hora que sea, por donde sea, sabiendo que nuestro cuerpo, que nuestra integridad está a salvo. Este cuadrito les quería mostrar también porque es bastante ilustrativo en cuanto a los casos en diferentes provincias. Aquí en cada provincia hay una cifra y eso corresponde al número de víctimas en tal o cual provincia. Y con estos datos vemos que Guayas es la provincia más insegura para las mujeres, seguidos por Manabí y Pichincha. Ahora, como para un momentito de reflexión, yo les voy a enseñar un pequeño video. Vamos a ver desde dónde les puedo compartir. Veamos. A ver, creo que ahí funcionó. ¿Se ve o no se ve? Be a lady, they said. Nada. Sí se está viendo. No sé si le ampliamos la pantalla, si estamos viendo la pantalla de YouTube. Ya, pero sí se Your escucha. skirt is too. Ya, perfecto. Listo. Aquí ya les hago esto. Your shirt is too low. Don't show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don't be a temptress. Men can't control themselves. Men have needs. Look sexy. Look hot. Don't be so provocative. You're asking for it. Wear black. Wear heels. You're too dressed up. You're too dressed down. You look like you've let yourself go. Be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated. You look sick. Men like women with some meat on their bones. Be a size 0.
Be a double zero. Be nothing. Be less than nothing. Be a lady, they said. Remove your body hair. Bleach this, bleach that. Eradicate your scars. Cover your stretch marks. Plump your lips. Botox your wrinkles. Lift your face. Tuck your tummy. Perk up your boobs. Look natural. You're trying too hard. You look overdone. Men don't like girls who try too hard. Be a lady, they said. Wear makeup. Highlight your cheekbones. Line your lids. Fill in your brows. Lengthen your lashes. Color your lips. Powder, blush, bronze, highlight. Your hair is too short. Dye your hair, not blue. That looks unnatural. Look young. Old is ugly. Men don't like ugly. Be a lady, they say. Save yourself. Be pure. Don't be a whore. Don't sleep around. Men don't like sluts. Don't be a prude. Don't be so uptight. Smile more. Pleasure men. Be experienced. Be sexual. Be innocent. Be dirty. Be the cool girl. Don't be like the other girls. Be a lady, they said. Don't talk too loud. Don't talk. Don't be intimidating. Why are you so miserable? Don't be a bitch. Don't be so bossy. Don't be so emotional. Don't cry. Don't yell. Don't swear. Endure the pain. Fold his clothes. Cook his dinner. Keep him happy. That's a woman's job. You'll make a good wife someday. Take his last name. You hyphenated your name. Crazy feminist. Give him children. You don't want children? You will someday. You'll change your mind. Be a lady, they said. Don't get raped. Don't drink too much. Don't walk alone. Don't go out too late. Don't dress like that. Don't get drunk. Don't smile at strangers. Don't go out at night. Don't trust anyone. Don't say yes. Don't say no. Just be a lady, they said. Es fuerte, es un video súper fuerte. No sé si alguien quiere dar algún comentario a partir de esto. A ver si ya las veo por aquí. A ver a quién le pregunto. A ver, aquí las tengo algunas. María Marlene, sí, estás invitada a participar. Hola, buenos días. Gracias por darnos siempre este espacio interesante para reflexionar y aprender y compartir con todas. Realmente el video es bastante fuerte, ¿no? Es un video que también creo que siempre estamos buscando alternativas de cómo ir disminuyendo y reduciendo el tema de violencia. También creo que es cierto que nosotras como mujeres también criamos a nuestros hijos varones, nos casamos con hombres para tener una familia y también me he puesto a reflexionar mucho de este tema que siempre como mujeres, yo soy una activista de derechos humanos por muchos años y estamos pendientes de trabajar en este tema de ir reduciendo violencias. Pero también yo creo que es tiempo de ir entendiendo que hombres y mujeres nos desenvolvemos en esta sociedad donde los dos aprendimos mal, ¿no? Tuvimos un aprendizaje donde ellos aprendieron de una manera y nosotras de otra. Y debemos entrar a ese punto de análisis conjunto donde vamos a decir, mira, estas cosas que me están pasando no están bien. Esto que tal vez la sociedad te está obligando de alguna manera a hacer esto, no está bien, porque nosotras socialmente también nos dejamos, nos compramos esa publicidad que está en la sociedad, ¿no? Entonces también compramos todo lo que vemos afuera, que tenemos que lucir guapas, que tenemos que estar bellas. No estamos preocupadas. Alguien está con el micrófono abierto que no estamos preocupadas en... Un momento, perdón María, tal vez si me ayudan viendo, alguien tiene el micrófono que está haciendo eco en la intervención. ¿No? Ya compañeras, continúen. Ya.
Entonces yo decía que es tiempo de trabajar en esto, ¿no? En hacer un análisis conjunto entre hombres y mujeres y saber que estos malos aprendizajes que tuvimos hay que reaprender. Hay que reaprender y también no todas las mujeres estamos conscientes de esto, ¿no? Yo a veces aquí mismo en este tipo de eventos que hemos tenido, a veces escucho también como decir, si esto nos pasa, o le escuchaba a la anterior panelista que decía, si eso nos pasa es porque las mujeres también como que lo permitimos, ¿no? Entonces, ustedes saben que eso no es así, que esto tiene que ver mucho con una evolución histórica también en este sentido, y que para nosotras poder decir basta, poder decir hasta aquí llegué, necesitamos entender y saber que tenemos derechos y estamos empoderadas para tomar esa decisión. Entonces, son temas que hay que irlos abordando, son temas que bien que se los traiga a colación y que se puedan reflexionar, porque también hay muchas mujeres que dicen, no, a mí no me pasa nada de esto. Y hay un desconocimiento total de las luchas que hacemos las mujeres para que todas estemos bien, pero no todas estamos preocupadas por ello, ¿no? Entonces, es un tema de análisis, es un tema de discusión. Gracias por traer este tema, Desiree, y entender que las cargas que nosotras tenemos las mujeres y los hombres son diferentes, son muy diferentes. El mismo hecho de tener los hijos y decir, no, no puedo yo ejercer tal cargo hasta que mi hijo tenga 5 años o tenga 10 años, o entonces van disminuyendo nuestras posibilidades por el mismo hecho del tema maternal y todos estos temas. Muchas mujeres tal vez no entiendan mis palabras y me alegra mucho que hayan crecido y hayan tenido un crecimiento diferente al nuestro, pero sí hay que dar gracias por este trabajo que se va haciendo cada día en los diferentes espacios de muchas mujeres para que otras mujeres estemos en otros espacios. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias, María Marlene, por tu intervención. Realmente súper emotivas tus palabras. Y el tema es que hay que ser muy críticos y comprender que no te pase a ti no quiere decir que nunca pueda pasarte. Entonces, por eso no puedes quedarte en una posición cómoda de no ayudar a otras personas que están en tu misma situación por la comodidad de que no. ¿Y qué tal si un día si eres tú la persona que enfrenta esos desafíos? De pronto, ahí finalmente aprenderías a valorar lo fundamental que es tener a alguien apoyándote, alguien que te pueda entender cuando pasas por un momento duro, porque cuando tú enfrentas un problema tan fuerte como, ay, denme un segundo, a ver, esto aquí. Cuando tú estás en una, ¿se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Cuando tú estás enfrentando un problema de violencia de género, por ejemplo, la claridad no es la misma. No, es sencillo verlo desde afuera, desde la comodidad de que no lo estás pasando en ese momento, entonces juzgas sin entenderlo. Cuando una mujer realmente es víctima de violencia de género, el momento en el que enfrenta esa situación, su vida colapsa, su vida no tiene la misma claridad, no hay la lucidez para poder tomar decisiones, para conversar, para entender. Entonces, si alguien realmente en ese momento duro tuyo logra ver detrás de la dureza, de la realidad que estás enfrentando, qué diferentes son las cosas y de ahí qué importante es la sororidad. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí me parece a mí muy valioso traer el tema de comprender que porque no te pase a ti no quiere decir que no pase. Aquí hago un paréntesis chiquito porque no había contestado unas cositas del chat. Por un lado, Nadine nos había puesto que está un poquito mal de salud, entonces, bueno, Nadine, yo espero que te sientas mejor y que en la medida de lo posible nos puedas acompañar. Si no te sientes bien hoy prendiendo tu cámara, no hay problema. Sin embargo, estamos pendientes del chat y cualquier comentario es bienvenido.
Y luego Lilian, que justo nos está pidiendo la palabra, preguntaba en el chat qué es un transfeminicidio. Un transfeminicidio es cuando se mata a un hombre trans que ha tomado la decisión de ser mujer. Entonces ahora se toma en cuenta también esa variable de género, digamos, en el conteo de los feminicidios. Es decir, cuando un hombre toma la decisión de convertirse en mujer, una mujer trans, esas cifras también se toman en cuenta como que fueran un delito en contra de las mujeres. Aquí María Marlene, pues es cuando matan a una persona transgénero por el hecho de tener esa identidad. Correcto, justamente en esa línea. Lilian, te doy la palabra. Muchas gracias, saludo con todas. Sí, con respecto al video, sí, realmente son cosas que nos pasan. Yo creo que todas las mujeres en algún momento siempre hemos sufrido de violencia, sobre todo cuando uno está caminando tranquilamente en la calle y alguien le acosa y en la calle. No se les pide que te digan cómo estás, ni cómo te vistes, ni si estás linda o lo que sea, y alguien te va y te lanza cualquier babosada ahí en la calle. Entonces, todas creo que hemos pasado por eso. Incluso Sí. lo que dice el video es muy cierto. En alguna ocasión, no sé si a alguna de ustedes les ha pasado que alguna amiga, por lo general somos entre mujeres, que te dice, oye, pero vístete más atractiva, o vístete mejor, o sea un poquito más sexy, o maquíllate, o cosas así, o píntate el pelo, capaz que eso te queda mejor, pero si yo no lo quiero, o sea, yo me siento bien como estoy, ¿no? O sea, debemos de empezar a frenar eso nosotras mismas, entre nosotras, y no decirle eso a otras personas. Obviamente si queremos ayudarle, pero que no sea con el objetivo de ser atractivas hacia el otro sexo. O sea, que no sea por eso, sino que sea por nuestro Exactamente. crecimiento personal, nada más. Eso es una, porque siempre desde niñas nos enseñan o por alguna razón tenemos esa idea de que debemos de ser atractivas para lograr casarnos y tener a nuestro príncipe azul al lado. Y eso no es el objetivo de la vida de una persona, el casarse o tener una familia, no es el objetivo. Eso es una historia que nos lo han metido de generación en generación, y tengo entendido que esto surge a raíz de la religión. Entonces, obviamente en la religión hay muchas religiones, sé que actualmente todavía siguen habiendo, donde por motivos de religión siguen creyendo que el hombre es superior a la mujer, es la cabeza de la mujer, que el hombre es el que debe mandar en la casa. Incluso en algunas religiones les obligan a que tomen el apellido del esposo, ¿no? O utilicen el prefijo señora de cuando no pertenecemos a nadie. O sea, puede ser Son mi pequeños casa. detalles, ¿no? Que van haciendo Ajá, la son esos diferencia. detalles que debemos Ujú. nosotros irlo cortando y eliminándolo de nuestras vidas y de nuestras descendencias. Y otro punto muy importante, que es algo que ya está surgiendo, es que si bien es cierto, en el registro civil a nuestros hijos les inscriben con el apellido paterno. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué deben de llevar el apellido paterno y no el materno? Entonces, yo la verdad sí quisiera que eso se cambie. Sé que eso ya está surgiendo para que nuestros hijos, o sea, lleven nuestro apellido, porque somos nosotras las que pasamos por 9 meses de embarazo, somos nosotras las que aguantamos 2 años de lactancia y años de crianza. Entonces, sí es ese detalle donde nosotros debemos ya de exigir. Incluso tengo entendido que en el registro civil a nuestros hijos ya les podemos inscribir con el apellido materno primero y segundo el apellido paterno, y se vaya heredando de generación en generación el apellido materno. Entonces ahí les invito a las madres, nuevas madres, futuras madres, de que puedan tomar esa decisión. En el registro civil ya se puede, pero sin embargo aún falta, porque aún dice siempre y cuando los dos estén de acuerdo. O sea, voy a Lógicamente, necesitar... compañera, sí, perdón que le interrumpa, sí deberían estar de acuerdo. Buenos días con todas, sí se debería Hola, estar de Gabriel. acuerdo, porque por algún motivo eso nos puede en algún momento afectar legalmente. ¿En qué te Entonces, puede yo afectar creo que eso legalmente? debe consensuarse. O sea, ¿en qué te puede afectar legalmente? De que se tomó una decisión de manera arbitraria, sin el consentimiento de la parte paterna. Entonces, más bien, para el tema de cuál de los dos apellidos deberá ir primero, que para mí sería ideal, siempre uno dice igual, los hijos terminan siendo siempre de la madre, pero sí debería llegar a un consenso. A ver, vamos a hablar claro, yo necesito que por esta ocasión va a ir el apellido materno primero. Entonces, en ese sentido, para que en lo posterior no te demande una situación legal que pueda perjudicar todo este proceso de inscripción de un niño. No, la verdad no tienes ningún proceso, porque el registro civil te permite, puedes hacerlo. Incluso tú siendo adulto puedes optar por intercambiar tus apellidos. Primero poner el materno, si es que tú deseas, obviamente como adulto ya será tu decisión.
Obviamente en esto lo que sería es que ya la ley establezca de que primero va el apellido materno y segundo el paterno. Entonces ahí ya Ok, no habría perfecto, nada pero de si esas por algún cosas. motivo el padre se opone y hace No, todo un pues, proceso judicial, puede no llegar a ocurrir. existe. Claro, ahorita sí hay. La ley sí dice Por que los eso, dos deben de tener. a eso Pero voy. en eso es lo que nosotras como mujeres ya debemos de hacer ese ruido y decir, sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser el patrón? Y obviamente esto nace de generaciones atrás, ¿no? Donde antes las mujeres no tenían ningún derecho, o sea, ni siquiera sobre sus hijos. Entonces, obviamente esto es algo que seguimos arrastrando. Ahí las dejo para la reflexión. Eso con respecto a esto. Y claro, y lo que yo quisiera saber, no sé si la panelista sepa, ¿cuáles son las causas de estas violencias? ¿O por qué razón, o sea, hombres toman estas decisiones de maltratar o de violentar a las mujeres? Te respondo. Bueno, te contesto primero y luego te doy la palabra a María Marlene. Bueno, te voy a ir contestando en diferente orden algunas cosas. En lo que planteas en referencia al apellido, bueno, sí hay legislaciones en donde esto ya existe desde hace muchos años, por ejemplo en Brasil tú tienes el apellido materno. Yo creo en la igualdad, entonces pienso que debe ser que no necesariamente tiene que ser ni el de la madre ni el del padre, sino pues al consenso en el que llegue la pareja y que luego, por supuesto, quede abierta la posibilidad de que la persona, al alcanzar su mayoría de edad, pueda siempre tomar la decisión de cambiar y utilizar uno u otro de sus apellidos y que el trámite no sea complejo. Ahora bien, sí se tiene que tener en cuenta que a ese cambio, yo, si estuviese encargada de esa parte normativa, sí le establecería un límite. O sea, no es como que, quiero el de mi mamá, luego el de mi papá, luego, no, tiene que ser una decisión que la puedas tomar en algún momento, pero teniendo en cuenta que esa decisión se mantiene. ¿Por qué digo esto? Porque tú tienes que tener en cuenta en las complejidades que eso conlleva para el sistema jurídico, por temas de, por ejemplo, delitos. Tendría que haber muchísima cautela con el manejo de esa ID, con dos apellidos diferentes, para que no vaya a existir una pérdida de datos, una pérdida de información, que luego haga que una persona que cometió un delito al cambiarse de apellido se pierda eso, ¿no? Entonces habría que tendría que haber un sistema que garantice que, por ejemplo, en función del número de ID que tienes, no existe el riesgo en términos de la ley. Eso por un lado. Luego, por otro, este video a mí me encanta porque refleja algunas cosas importantes que tienen que ver primero con la vida cotidiana. Este video no te plantea situaciones extraterrestres que pasan una vez en 1.000.000. No, son cosas que pasan todos los días y que nos pasa o nos ha pasado a todas. Yo en este video veo muchísimo el tema de cómo la sociedad te dice cómo tienes que ser, y con esto voy a ir un poco contestándote tu pregunta de por qué existe la violencia, qué pasa, que sin duda no es fácil de responder, ¿no? O sea, es difícil entrar en la psiquis de cada persona para poder entender qué les lleva a cometer tal o cual delito. Y lo interesante de este video es para mí la dualidad y la doble violencia que hay, porque por un lado, porque a ver, en términos generales, ¿qué hay aquí? Esta idea de decirte cómo debes ser, cómo debes comportarte, qué debes decir, etcétera. Pero si se dan cuenta en este video está la dualidad de sé una santa, no seas tan promiscua, maquíllate, no te maquilles tanto porque pareces un payaso. Pero si no te maquillas, te ves descuidada. Ay, estás muy tapada, pareces una monja. Y por el otro lado, uy, tápate, pareces una cualquiera. Igual otro tema súper interesante es el tema del lenguaje. ¿Por qué ser perro para un hombre es un motivo de por poco y de, no sé, que es un Casanova, y todas estas palabras que suenan a que es un Latin lover? Pero si tú a una mujer le dices que es una perra, que es una zorra, etcétera, ¿por qué ahí suena tan feo? ¿Por qué ahí el tema del lenguaje cambia tanto? Entonces la idea es con esto poder reflexionar
y entender que lo necesario es romper con los estereotipos. ¿Por qué existen las violencias? Pues porque realmente vivimos en una sociedad donde todavía no hay suficiente conciencia social. Eso está cambiando. ¿Por qué más? Porque no existe todavía la cantidad de espacios de reflexión necesarios. Está cambiando, pero no por eso podemos conformarnos, ¿no? Creo que la lucha debe continuar, porque se tiene que entender que estos desafíos que enfrentamos las mujeres a diario continúan latentes. Y por tanto, por ejemplo, este tipo de espacios, de pronto nuestras madres no tuvieron acceso a algo así. De pronto, tú traías a colación una cosa muy, muy bonita del tema de por qué ser mamá tiene que ser el único camino de la felicidad trazado para las mujeres. Antes esa era más o menos como el mapa de vida perfecto, incluía la maternidad. ¿Por qué tiene que ser así? Tal vez otra mujer que no es madre puede ser igual de feliz, igual de exitosa. Eso no quiere decir que ya no queremos ser mamás y punto. No, hay miles de mujeres que son muy buenas mamás y que son muy felices y que ese sigue siendo su sueño, pero también hay otras que no. En mi caso personal, yo puedo decir que la mitad de mujeres que conozco sueña con ser madre y se muere de ganas de tener una familia y se muere de ganas de pasar con sus hijitos, etcétera. Y este es el objetivo de vida. Y la otra mitad de mujeres que conozco no quiere tener hijos o no está segura y tiene otras expectativas y seguramente van a ser igual de felices. Entonces, la idea tiene que ir hacia apuntar que la felicidad no puede estar determinada por los patrones que te dicta la sociedad. La felicidad no es conseguir cosas, al contrario, yo creo que si tú eres feliz, lo que llega a tu vida va a poder tener un mejor impacto. Si yo me siento bien, seguramente mi trabajo me va a hacer sentir contenta. Si yo me siento bien, de pronto me sienta contenta y agradecida de tener un trabajo versus cuántas mujeres que no lo tienen. Apenas una de cada 4 mujeres en Ecuador tiene un trabajo. Entonces, poder sentir ese agradecimiento va a hacer que tú tengas una vida enfocada de una manera distinta a que si solamente estás buscando tener más y más y más, al final creo que cuando no logras tener ese balance espiritual, físico, psicológico, nada de lo que llegue a ti va a hacer que puedas sentirte completa. En cambio, cuando tú te rodeas de gente que te motiva, que te apoya, de pronto cuando tú tienes un mal día, esa red de apoyo de mujeres a tu alrededor seguramente logrará darte el empujoncito que necesitas. Y María Marlene, te doy la palabra. Sí, yo quería también contestarle un poquito a la compañera Liliana, me parece, y también Gabriela, que también intervino. Cuando se dio este tema de la ley, hubo muchas discusiones con respecto al tema de los apellidos, si iba primero el de papá o el de mamá. Y a mí me parecía como lógico que pueda ir primero el nombre, el apellido de la mamá, para que los hijos, en algunos casos donde no haya un matrimonio o establecido una relación de pareja, los niños no tengan el problema de discriminación, ¿no? Porque siempre se va a conocer quién es la madre. Y muchas veces se denominan madres solteras. Esta denominación también que causa discriminación en la sociedad, ¿no? Entonces, esta fue la discusión que se dio en el país, pero a la final se quedó como en una decisión entre la pareja. Ya depende, ustedes vieron que uno de los primeros casos que se dio esto fue justamente porque el esposo estaba de acuerdo que vaya el apellido de la esposa primero y lo lograron, y esta fue una lucha que lo hicieron con la Defensoría del Pueblo y todo eso. Eso lo uno. El otro que decía la compañera, ¿por qué se dan estas relaciones de violencia, ¿no? Justamente por las relaciones de poder que vienen ya de estructuras históricas, donde los hombres siempre tenían el poder político y económico, mientras las mujeres éramos más encaminadas hacia el cuidado, hacia la reproducción de la vida, donde estábamos preocupadas mucho del cuidado, mientras que los hombres tenían el rol de mantener. Entonces el poder económico, el poder político era el que siempre estaba reflejado ante la situación de subordinación del trabajo doméstico, por ejemplo. Entonces estos han sido los temas
Y por eso nosotras vemos las grandes diferencias que existen en todas estas relaciones, de que las mujeres siempre estamos abogando para que tengamos en las elecciones del 50-50, que tengamos en la Constitución el tema de la equidad y paridad en los espacios de poder, que muchas, por eso digo yo, muchas compañeras, muchas mujeres también que no lo comprenden. Algunas, yo he tenido algunas reflexiones donde me han dicho, pero ¿por qué nosotras pedimos el 50 cuando podemos tener el 100? O sea, ¿por qué estamos exigiendo en la ley solamente el 50? Entonces, son temas que sí merecen análisis y merecen reflexión, y sobre todo es también de alguna manera ir empujando a que más mujeres vayan siendo parte de estos procesos, y también de alguna manera motivándoles a prepararse, a mirar que el tema del poder es un tema que se requiere estar allí. Yo siempre les hago la reflexión acá en Napo y digo, ustedes solamente desen cuenta por qué las canchas cubiertas que se hacían en las comunidades no tienen servicios higiénicos. Porque los tomadores de decisión eran hombres y ellos podían ir en cualquier momento al monte y hacer sus necesidades, sobre todo orinar, ¿no? Mientras que las mujeres no. Entonces, cuando ya va cambiando esa historia, entonces ahora sí vamos viendo las casas comunales con servicios higiénicos, los espacios deportivos también. Entonces, son temas que parece que no le cambian la vida a la gente, pero sí le cambian la vida. Entonces, el tema del agua potable, por ejemplo, en las comunidades el agua está en el río. ¿Pero por qué necesitamos agua potable? Justamente necesitamos agua potable porque las mujeres somos las que más lo usamos, y qué mejor que venga y esté dentro de casa, no tengo que ir a cargar, ¿no? Bueno, son temas que sí debemos reflexionar, porque a veces en la comodidad en la que vivimos algunas mujeres también y hombres, ¿no? No nos damos cuenta de estos temas porque no los vivimos. Entonces sí es importante reflexionar, hacer el análisis desde la vivencia del otro ser humano para ver que estas diferencias existen. Qué mejor que no las sufran. Nosotros muy felices por eso, pero siempre debemos respaldar estos procesos, porque estos procesos son los que van transformando la vida, y no solo las nuestras, sino de muchas mujeres y las generaciones que vienen también. Gracias. Súper. Cristina. Hola, ¿cómo están? Buen día. Con respecto solo a una acotación de todas las mujeres que han hablado aquí, es que nosotros como mujeres sufrimos de este tipo de estereotipos ya inculcados por la sociedad. Yo creo que uno de los cambios importantes que deberíamos tener es tanto en actitudes y aptitudes de acuerdo a nuestro aprendizaje y a nuestra cultura. Entonces esto tiene que ir variando de acuerdo a los comportamientos que nosotros como sociedad tenemos. Es una reflexión, sí, muy grande, y siempre, ninguna de nosotros vamos a estar de acuerdo, porque siempre van a haber estos, como justo veíamos ahorita, que una chica decía que no está de acuerdo con que nosotros como hijos pongamos el apellido de la mamá o del papá. Pero yo creo que es cultural, yo creo que de acuerdo a la sociedad tenemos que ir cambiando la mentalidad que uno tiene, y cómo lo hacemos desde los más pequeños, ¿sí? O sea, cambiar no solo por el hecho de ser mujer vamos a tener estas actitudes o vamos a tener este estereotipo, o porque eres hombre tú vas a tener esto. Es un tratamiento de igualdad, ¿sí? O sea, siendo mujer o siendo hombre, servimos para lo mismo, hacemos lo mismo, vivimos para lo mismo, o sea, somos una sociedad igualitaria. Entonces, ese pensamiento yo creo que el que tenemos que cambiar todas, porque cada una tiene muy arraigado todavía esas actitudes y esas aptitudes que nos ha creado la sociedad, de que yo no puedo, como estereotipo, no puedo salir bien vestida o ponerme un vestido muy apretado porque provoco, o si es que estoy maquillada o no estoy maquillada, soy descuidada. Entonces, yo creo que este es el cambio que debemos ir realizando desde ahora, es ese cambio de mentalidad de que yo puedo, yo debo, y lo que tengo que inculcarle a mis hijos desde ahora es eso, es la igualdad. No importa si llevo el apellido de mamá o de papá, o sea, soy una persona, y soy una persona con igualdades y con los mismos valores de mujer o de hombre. Concuerdo completamente. María Marlene, cerramos contigo esta partecita. ¿No? Okay.
No sé si había otra manita levantada, creo que era de antes. Bueno, vamos avanzando. Perdón, disculpe. No sé, yo quiero preguntar algo. O sea, ¿qué nos recomendarían? Por ejemplo, aquí veo que hay una compañera que es conocedora de derechos o usted. ¿Qué es lo que nos recomendarían a nosotros como mujer? Porque ya sabemos que vivimos estas situaciones de violencia, pero ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos? O sea, obviamente me refiero a esas situaciones pequeñas que cuando nos diga, ay, no, maquíllate, ay, no, todas estas cosas que vimos del video, ¿cómo hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos cuando en nuestro trabajo de pronto alguien nos dice, ay, mujer tenía que hacer? Yo sí he escuchado eso cuando se encuentran con alguna Claro que conductora sí. mujer. Eso O sea, tiene ¿qué un nombre. hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos? Porque ahorita ya no solamente sentarnos y decir, sí, nos están violentando y revictimizarnos entre nosotros mismos, sino ya ponernos manos a la obra y decirles y ya responder, ¿no? Alzar nuestra voz y decir, o sea, ¿qué onda contigo? O sea, no seas así, porque a veces sí se nos complica, o sea, enfrentarnos y decirles, oye, no seas machista, porque uno a veces entra en unas discusiones. En otras ocasiones es fácil enfrentar en eso. ¿O qué hacemos cuando en la calle alguien nos dice cualquier cosa, que nos regresamos, les pegamos, les gritamos? ¿A qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué nos pueden recomendar? Me encanta, Lilian, tu pregunta. Me encanta porque realmente refleja hacia qué le apuntamos. Ya, teníamos que empezar con la discusión. Teníamos que empezar por traer este tema. Ahorita, tal vez a nosotros nos parece esto ya muy normal, pero Lilian, tiene que quedar súper claro que, por ejemplo, esta discusión que estamos teniendo en este momento nosotras, hace poco tiempo, yo no hablo de hace poco tiempo de 15 años, 10 años, yo hablo hace poco tiempo de hace muy, muy, muy poquitos años. No existían estos espacios tan fuertes en donde yo no me acuerdo cuando era pequeña haber tenido estos así debates tan intensos con otras mujeres. Personalmente no recuerdo haber visto algo así. En cambio, ahora cada vez me sorprendo más y más y más gratamente de cómo en distintos sitios a los que he ido, cada vez encuentro más mujeres que piensan igual, que creen en los derechos. ¿Y a qué le apunto yo? A que luego este tipo de espacios como el de hoy ya no sean solo de mujeres, que también estén hombres. Porque algo por lo que yo abogo mucho es que en algún punto necesitamos que los hombres dejen de ser el enemigo para pasar a ser el aliado, que puedan entender, aunque somos distintos, no es que somos iguales en el sentido de que tenemos las mismas características. La igualdad se refiere a que merecemos la igualdad de oportunidades, entendiendo que biológicamente sí, tenemos diferencias, pero esas diferencias de pronto nos ayudan a ser complementarios. Y esas diferencias no son solo por ser hombres y mujeres. Esas diferencias son porque cada ser humano tiene sus características. Cada persona tiene una vida distinta, cada persona aprendió algo diferente. Entonces, aprender a valorar esas diferencias puede hacer que todos podamos ser más exitosos. ¿Cómo luchar contra estas pequeñas cosas que tú mencionabas? Se llaman micromachismos. ¿Y por qué son peligrosos? Porque están tan arraigados en la sociedad que poco a poco pasan a ser violencias imperceptibles. Ya es tan común escuchar comentarios como que parqueó mal, es que de ley es mujer. No, ya no te hace ruido, escuchas de eso y porque has escuchado tantas veces a lo largo de tu vida ese comentario absurdo que ya no te hace ruido. Pero ¿qué pasa? Cuando tú empiezas realmente a estudiar sobre el empoderamiento femenino, el liderazgo femenino, el emprendimiento femenino, y a ese comentario no se te hace tan normal. O yo te puedo decir que a mí cada vez, y es contagioso, porque yo a veces tengo amigos que dicen una cosa y me regresan a ver y me dicen como que, o sea, llegan de cierta manera a darse cuenta que lo que dijeron no es tan amigable con las mujeres. Entonces, es poco a poco eso sí crea conciencia. Entonces, como claro, la gente a mi alrededor sabe que yo amo estos temas y que es como una causa muy importante en mi vida, en mi lucha diaria, más allá del ámbito profesional, es un tema que personalmente lo aplico. Entonces ya yo veo que a veces hace alguien un chiste y luego ya se da cuenta que tan chistoso no era, que era un comentario machista. Y el micromachismo está en todas partes y hay que luchar muchísimo contra eso.
conforme lo que decías, Lilian, de ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? Pues yo te aseguro que las madres modernas, ojalá puedan, por ejemplo, inculcar en sus hijos, y yo ya lo he visto de entrada, por ejemplo, algo muy bonito fue en este momento histórico en el país en el que tuvimos estas mujeres que nos entregaron estas nuevas medallas olímpicas. Qué bonito ver las fotos de las niñas de enfrente de la televisión, sintiéndose fuertes, sintiéndose poderosas y justamente en un deporte que tradicionalmente era visto como un deporte para varones. Entonces, yo creo que ¿cómo cambiamos esto? Pues a través de la educación, a través de promover y promulgar esto como una nueva realidad, como una realidad. Al final, si queremos un cambio, necesitamos transformar la realidad. Ya no podemos permitir que en nuestro círculo cercano exista todavía tantos micromachismos. ¿Por qué asumir que en la casa cocina la mujer? ¿Por qué asumir que la mujer es la que tiene que limpiar? No, los hombres también pueden limpiar, los hombres también pueden cocinar. De hecho, hay hombres que cocinan bastante bien. No quiero decir mejor que las mujeres porque no se trata de eso, se trata de, como digo, ser complementarios. Hay mujeres que hacen tareas de hombres mucho mejor y hombres que hacen tareas que socialmente se veían como de mujeres mejor. Hay excelentes chefs varones en el mundo, así como ahora tenemos grandiosas mujeres científicas que se están destacando. Entonces, romper con esas ideas del mundo masculino y el mundo femenino es, a mi criterio, lo que nos puede ayudar a establecer una sociedad distinta. Y eso se conjuga un poco con el tema que justo quería mencionar, y es esta cuestión de la brecha de género. Hay que romper eso porque la diferencia todavía entre esta tasa masculina y femenina en la categoría es fuerte. Porque, por ejemplo, aún ahorita todavía, o sea, cuando tú tienes una brecha de género, esto quiere decir que cuando más grande es la brecha, mayores son las diferencias entre varones y mujeres. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que apuntar hacia brechas de género menores, porque mientras menor sea esta brecha en la igualdad, eso querrá decir que estamos, perdón, menor sea la brecha, eso va a querer decir que estamos un poquito más cerca de la igualdad, por ejemplo, en el tema de los salarios. Y esto es algo que se mide con datos reales en los países. De hecho, hay un índice que se llama Índice Global de Brecha de Género, en donde Ecuador claramente pues no está bien rankeado. Esto tiene como objetivo medir en 153 países la paridad entre hombres y mujeres en diferentes áreas. Por ejemplo, está el área de la salud, tienes el área de la educación, la economía, la política. Y en ese sentido hace falta mucho trabajo como país para poder ir escalando. Luego está el tema del liderazgo femenino, y aquí esto es algo sobre lo cual a mí me encanta reflexionar y tiene que ver con la idea de que yo sí pienso que tenemos algunas, ay, qué lindo, tenemos por ahí un acompañante. Hola. Y por ahí Rina está con su pequeño. Y creo que el valor del liderazgo femenino tiene que entenderse en base a que el liderazgo que ejerce una mujer es distinto. Las mujeres somos lideresas diferentes, tenemos herramientas que nos ayudan a destacarnos de otra manera. Y no quiere decir que seamos mejores o peores líderes que los hombres. No, simplemente el hecho de esa diversidad hace que podamos lograr cosas distintas y que, por ejemplo, en un equipo venga bien una diversidad de género. El género no debe ser en absoluto un factor que se tenga que tomar como una idea de que puede afectar a la capacidad de una persona para ser un buen líder. No, ambos géneros y todas las diversidades de género en términos generales, valga la redundancia, tiene que ver con que ser un buen líder debe estar determinado por otras cosas, como por ejemplo, en las fortalezas de la personalidad, en el carácter del individuo. Sin embargo, en muchos casos a las mujeres no se nos incentiva de la misma manera que a nuestras contrapartes masculinas para asumir este tipo de roles de liderazgo. Y esto tiene como consecuencia que haya un desequilibrio en los poderes.
Entonces, prueba de eso, por ejemplo, es que Naciones Unidas hizo una estadística, publicó unas estadísticas en el 2019 y la cifra era terrible. Apenas el 7% de líderes mundiales son mujeres. Es un porcentaje chiquititito y eso tiene que cambiar, porque sí hay mujeres preparadas, sí hay mujeres capaces de asumir los roles. Muchas veces un comentario machista que ocurre con frecuencia es como que las mujeres no son tan buenas para el ámbito empresarial, por ejemplo. Eso no es cierto. Eso no es cierto en absoluto. Hay miles de mujeres preparadas y cada vez son más. Y yo sí me atrevo a decir que incluso las mujeres son más preparadas que los hombres, sobre todo en el ámbito académico. Y yo lo hablo en base a conocimiento de causa. A lo largo de mi vida, tanto académica como profesional, las mujeres se han destacado más que los hombres. Y yo con eso no estoy generalizando, no estoy diciendo que los hombres no sean inteligentes, porque sí, hay muchísimos hombres inteligentes, pero al menos en mi experiencia, han sido las mujeres quienes se han destacado más, sobre todo en el ámbito académico. Yesenia dice, lo que pasa es que no nos dan la oportunidad para demostrar nuestras actitudes y aptitudes. Correcto, Yesenia, estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en demostrar y en que las personas que tengamos la suerte de acceder a este tipo de espacios, finalmente mostrar que somos capaces, que nuestra aptitud no está ni en 1% en tela de duda. Claro, entonces, como les decía, solamente el 7% de mujeres líderes en el mundo son mujeres. Sin embargo, a pesar de esa barrera, creo que las mujeres tenemos la responsabilidad de seguir desafiando el status quo para poder responder de manera proactiva, de manera correcta, sobre todo teniendo como ventaja un poco ahora este ámbito de la pandemia, porque yo no sé si ustedes lo vieron en las noticias o si recuerdan qué tan importante fue el liderazgo en la pandemia. Alexandra dice, no hay solidaridad de género, una jefe mujer siempre presiona más a las mujeres. A mí me pasó. Ya, Alexandra, yo te invito a intentar como abordar estas situaciones desde una óptica distinta, porque el hecho de que tú pongas de esto como una generalización hace que se siga reproduciendo el patrón de pensamiento de que las mujeres no somos solidarias. Y hay que romper eso. O sea, ya no podemos decir que las mujeres no somos solidarias, porque si las mujeres no fuésemos solidarias, no estaríamos todas de este 20 y pico de mujeres de aquí. Entonces, no es que no somos solidarias, es que hay mujeres que no son solidarias y hay jefas mujeres que no han sido buenas lideresas con su gente. Pero no podemos generalizar, porque yo te aseguro que aquí más de una sí es una buena jefa mujer. En cambio, abordar el pensamiento de una forma distinta lo va cambiando. Entonces, mi invitación siempre es hacia eso, hacia pensar que hay unas, pero esa no puede ser la generalización. Así como hay otros hombres también que no son buenos jefes, que presionan, que no son solidarios entre ellos, porque también pasa. Yo sé que pasa en menor medida. O sea, tampoco hay cómo hacernos ciegos, pero sí cambia mucho la óptica según cómo tú abordes la problemática. Y en ese sentido, por ejemplo, destacar el tremendo liderazgo de las mujeres en la pandemia. O sea, hubo esfuerzos de 7 países en particular. Estuvo el caso de Alemania, estuvo el caso de Taiwán, estuvo Nueva Zelanda, Islandia. Fueron mujeres que se destacaron por algunos temas importantísimos. Y si yo tuviera que resaltar uno en particular, 2 puedo resaltar en particular. ¿Por qué les fue tan bien a esas mujeres en esos países? Ojo que una variable más interesante en esto es que al menos 3 de ellas eran lideresas bastante jóvenes. O sea, bastante jóvenes, me refiero a que rondan los 30 años y inicios de sus 30. O sea, mujeres empezando su desarrollo profesional. Y yo me atrevería a decir que sobre todo ese liderazgo que ellos ejercieron fue tan positivo por 2 cosas. Primero, la empatía. Las mujeres tenemos la capacidad de ser lideresas empáticas
y varias de estas mujeres lograron conectar con su población, lograron ponerse en los zapatos de la gente que estaba sufriendo en la pandemia y de esa manera pudieron lograr que, por ejemplo, haya calma en la sociedad. Hubo una de estas lideresas que yo me acuerdo que, imagínense, en toda su responsabilidad de líder del país, aún así se dio el tiempo de tener un espacio para conversar con los niños acerca de la pandemia. Entonces, ese diálogo cercano también es importante porque te ayuda a ver a las autoridades como algo más cercano. Yo creo que un error que había en el pasado es pensar que nuestras autoridades son de otro sitio, como que no es con nosotros. No, las autoridades son personas de carne y hueso que probablemente en algún punto de su vida enfrentaron los mismos problemas que nosotros. Entonces hay que romper esa jerarquía de pensar que el presidente por ser presidente es mucho más que un ciudadano. Para nada. Las autoridades se deben a los ciudadanos y es en ese sentido que tiene que haber un diálogo más cercano. Y creo que en ese sentido los países nórdicos son un muy buen ejemplo. Por ejemplo, Sanna Marin es una política, ella es súper jovencita, o sea, ella fue una de las lideresas mundiales pioneras. Ella incluso tiene un gabinete en el gobierno en el que tiene 4 mujeres a su alrededor y todas son menores de 35 años. Esta es una ministra que enfocó mucho su respuesta a la pandemia en la cercanía con la población. Y otra característica que yo quería destacar de estas mujeres en su respuesta a la pandemia es en la eficiencia con la que se tomaron las decisiones. El liderazgo femenino se caracteriza muchísimo por poder ser tomador de decisiones. Las mujeres somos para ayer las cosas. Siento que una de las características que más nos puede potenciar hacia convertirnos en buenas lideresas es la capacidad de la toma de decisiones oportunas. Se cierran fronteras. Jacinda Ardern es la primera ministra de Nueva Zelanda. Ella igual, o sea, tuvo una respuesta que de pronto con decisiones que son impopulares en ese momento. Sin embargo, luego ella logró que las cifras de coronavirus en su país sean prácticamente inexistentes. Hubo nada de muertes. Entonces, ¿cómo no valorar un liderazgo enfocado en el bienestar de toda la población? Como les decía, creo que en la pandemia lo más acertado fue el intentar velar por la seguridad de todos, comprendiendo que había gente para quien quedarse en casa representaba un problema porque no tenías ahorros. Entonces la gente prefería exponer su vida para poder tener un par de recursos económicos porque hay familias que alimentar. Entonces gobiernos que tenían una capacidad de decisión y de poder adquisitivo más fuerte, por ejemplo, ofrecía pruebas gratuitas. ¿Qué pasó en Ecuador? Los costos de las PCR eran altísimos, 120 y pico de dólares por cada prueba era el precio inicial. Y eso cuando tenías la suerte de conseguir una prueba, teniendo en cuenta que hay muchas familias, ni siquiera digo personas, familias que no logran tener ingresos superiores a 120 dólares mensuales. Evidentemente no pueden darse el lujo, o no podían darse el lujo de pagar 120 dólares por una prueba de COVID. Seguramente era más rentable exponerse a por poco y perder la vida a tener que incurrir en esos costos. Entonces, a veces creo que es un error gubernamental no conectar con las necesidades reales de la gente, no tener esta empatía de la que les hablaba y comprender que no se trata solamente de acceder al bienestar de unos pocos, sino del bienestar de la mayor cantidad posible de gente que se pueda. Y en esto yo quería también motivarles un poquito a pensar en la importancia que tiene en el networking el tener en la mira mujeres que inspiran.
pasar de esa visión de que existen mujeres que son competencia, mujeres que nos van a, como usted dice en la frase coloquial, a serruchar el piso, a más bien analizar casos de éxito de otras y verlo como un objetivo en el corto, mediano, largo plazo. En vez de criticarle a alguien que se ve tan bonita, que exista un poco más de confianza y decirle, bueno, me encanta tu pelo. ¿Por qué tienes el pelo tan lindo? Cuéntame qué productos utilizas y qué pasa con eso. Cuando te cuenta qué productos utiliza, tú vas a apoyar el negocio de, si afortunadamente el negocio de otra mujer, estarás apoyando en cadena. Luego esa mujer que está agradecida con la tal o cual recomendación, te puede dar una nueva y etcétera y etcétera. Y es así como poco a poco se van haciendo estas cadenas de valor. Yo me acuerdo que, ay, justo me saqué, en un cumpleaños una amiga me presentó a una chica, esta chica me empieza a contar de su emprendimiento y era muy lindo, era una bisutería que tenía flores secas en como una especie de resina. Entonces se veía muy bonito. Y claro, cuando ella ya me entregó su producto sin que ella me lo pida, ¿qué hice yo? En vez de quedarme con ese secretito guardado, escondido para mí, posteé el trabajo de esta persona y eso hizo que luego esta otra chica pueda tener nuevos clientes. Entonces tiene que esto ser una cosa que se vuelva muy natural, no pensar que las redes de mujeres son únicamente con un objetivo de sacar algo a cambio, en lo absoluto. Es creer en la capacidad de otras mujeres, es valorar, porque emprender no es fácil, pero valorar que hay mujeres que toman la decisión de lanzarse al agua, de, de ser tu propio jefe es duro, no es sencillo, o sea, no hay horarios y los desafíos económicos sin duda también son fuertes, pero qué bonito es contar con otras mujeres que poco a poco te van apoyando en ese duro camino. Yo estoy segura de que ustedes tienen muchas mujeres inspiradoras en su vida y estas mujeres inspiradoras no tienen que ser solamente gente tan lejana. Es decir, si bien sí es importante, no únicamente nos quedemos en valorar el trabajo de mujeres que se ven inalcanzables. Valoremos también a esas mujeres a diario, esa mujer que de pronto te ayuda en el cuidado de tus hijos, porque hay que valorar que de pronto esa persona tuvo que recorrer un largo camino en la mañana para llegar a tu casa, o por qué no valorar el esfuerzo de una profesora que se levanta a las 5 de la mañana a preparar la clase para los alumnos a las 7 y las propias madres que tantos esfuerzos hacen por nosotros. Aquí tengo otro comentario. Por omisión del gobierno de no regular el precio de las pruebas. Correcto, sí, completamente de acuerdo. Hay egoísmo propio en nuestro género y en vez de ayudar a brillar nos opacan, no con todas, pero sí las que hacen son muy egoístas. Correcto. Entonces, ¿qué hacer al respecto de esto? Pues rodearnos de gente distinta. Si yo detecto que estoy rodeada de mujeres egoístas, de envidiosas, criticonas, de pronto por ahí no es. Al contrario, qué bonito es rodearse de un círculo de mujeres con quienes sientas que puedes ser sincero. Yo creo que una pauta fundamental para saber con qué mujeres no debes de estar en tu vida es cuando son mujeres a las que te das cuenta de que mejor no le cuentas un proyecto. Esas mujeres, mejor sácalas de tu círculo. Al contrario, cuando sientes que hay una que te da un espacio en el que le puedes contar y le cuentas de tal o cual producto y más bien te da sugerencias o te dice, no, mira esto podría ser mejor así, o mira, te recomiendo este sitio, o no sé, me invento, estás haciendo pasteles, yo te digo, pero el otro día compré uno súper bueno, mira esto, escríbele, y así vas tejiendo estas redes que al final terminan por beneficiarnos a todas. Yo creo que cada uno tiene su nicho, ¿no? Por compartir yo algo con otras mujeres, eso no me va a quitar a mí mi lugar.
tenemos que entender que hay espacio para que todas brillemos. El compartir este paraguas del brillo no hace que a mí se me quite y que luego solo estén brillando las demás. Al contrario, mientras más personas seamos las que nos podemos apoyar entre nosotras, porque cada una va a tener su área, cada una va a tener su rol. Qué mejor que poder entender que podemos beneficiarnos entre mujeres. Entonces, entender que las mujeres que inspiran no solamente son esas mujeres que se ven inalcanzables. Y siempre tengamos en cuenta que incluso estas mujeres que se ven inalcanzables eran mujeres que vivían una vida tranquila. Michelle Obama es un gran ejemplo. Esta mujer trabajaba, hacía su vida de abogada, enfrentó los retos socioeconómicos inherentes a su vida y fue destacándose poco a poco. Luego ella quiso compartir este conocimiento, creando, ella tiene una especie de fundación que se llama Public Allies, en donde ella ayuda a otras mujeres con características similares, socioeconómicas a las que ella, dentro de las cuales ella se desarrolló, a, por ejemplo, posicionarlas o a dirigirles académicamente, a apoyar, digamos, ese aspecto. Incluso algo que mucha gente no sabe es que ella era la jefa de Obama. Así empezó. Y creo que Obama sí ha sido un líder que reconoce que él jamás hubiese podido llegar tan lejos si no era por el apoyo de una mujer como ella. Hay una historia muy, muy inspiradora en que un día ellos se van a almorzar a un restaurante y el dueño del restaurante había sido el exnovio de Michelle. Entonces Obama le dice a Michelle, ya ves, si no lo hubieses dejado, no estarías o no serías la primera dama, no estarías con el presidente. Y ella le dice, o tal vez tú nunca hubieses sido presidente y presidente sería él. Entonces son pequeñas cositas que realmente invitan a la reflexión, ¿no? Son historias inspiradoras en definitiva. Luego ya moviéndonos un poquito hacia el tema del empoderamiento económico, yo sí quisiera destacar el empoderamiento económico femenino como la mejor estrategia para romper los ciclos de violencia. Cuando las mujeres somos empoderadas, y más aún cuando somos empoderadas económicamente, eso sin duda nos da mayor seguridad, y esas mujeres emprendedoras que han logrado enfrentar retos económicos, sociales, culturales en todo el mundo, hace que las posibilidades de tener éxito en muchos ámbitos sea más factible. En Ecuador es complejo emprender, hay desafíos duros, hay desigualdades estructurales, hay brechas de género, hay imbalance de poderes, y es un país en donde es difícil emprender y donde el número de fracasos con los emprendimientos es alto. Sin embargo, esto tiene que ser no algo que desmotive, sino todo lo contrario, y más bien pensar en que cada vez las posibilidades de emprender son mayores. Ecuador tiene una cifra alta en emprendimiento femenino, súper alta, es una de las más altas en la región. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un factor detrás de eso que no es tan bonito, y es que el número de emprendimientos en Ecuador es súper alto, no necesariamente porque haya posibilidades para emprender, sino por necesidad. Entonces, la idea es pasar a ser un país con cifras de emprendimiento muy altas, pero que esto sea por motivación, por potencial, por capacidad y no por necesidad. O sea, no porque no hay trabajo, sino porque creemos que somos capaces de manejar un negocio. El tema de la desigualdad en el ámbito, aquí tenemos en el ámbito económico, sin duda es complejo. Aquí en Ecuador, aproximadamente en promedio el 18%, o sea, se gana un 18% menos en el ámbito femenino que en el masculino, comparando sectores que han tenido la misma formación, el mismo nivel económico. También el promedio de horas que trabajan las mujeres en casa es muy diferenciado en comparación al de los hombres. Eso tiene como consecuencia que
Evidentemente, al tener menos tiempo libre, tienes menos posibilidad de acceder a más información, a más educación, incluso a remuneraciones, ¿no? Porque tienes tantas obligaciones en casa que es difícil poder tener el tiempo para trabajar en algo más y poder tener ese dinero extra que tantas veces es necesario. Y el porcentaje de mujeres que no tienen ingresos propios es del 35%, eso también hace que la problemática sea complejo. Y la idea es que espacios como este son fundamentales porque nos ayudan completamente a cambiar el chip, a cambiar la forma de verla, lo que solía ser la única realidad posible. Esta escuela de empoderamiento económico femenino sin duda va a ser de gran ayuda para ustedes porque este tipo de espacios permite fortalecer las capacidades financieras de las mujeres y te ayuda a tener más motivaciones para poder emprender. Aquí ustedes también han tenido la oportunidad de conocer a otras mujeres con algunos objetivos similares a los suyos. Entonces, ¿por qué no buscar construir un mundo más equitativo, más solidario, más incluyente para las mujeres? Y sin duda hay diferentes herramientas. Entonces, una de esas herramientas esenciales es justamente el networking. No sé si alguien tiene de pronto alguna idea de en qué consiste el networking o si nos quiere compartir algún comentario. O sea, es una red de trabajo, ¿no? Es una red donde se contactan varios compradores y vendedores. No sé si podría ser un ejemplo. Hay un grupo que se llama Colmena Woman en Facebook. Es un grupo donde hay varias mujeres, van, comparten y publicitan sus emprendimientos y bueno, y se hace redes, ¿no? Ahí uno se va ahí contando se va publicitando lo que uno se quiere promocionar. Excelente ejemplo, justamente. Decidia un momento, perdón la interrupción, antes de continuar, por favor, perdóname de hacer acuerdo a todas las chicas que por favor se registren, ya se encuentra abierto el link para que registren su asistencia, recién se han registrado el 50%, así que si faltan chicas, recuerden que es la única manera nosotros de poder registrar su asistencia y sobre todo para la entrega de certificados. Solamente vale que se registren en este link que nos recuerda que ustedes estuvieron en la sala de Zoom. Entonces, por favor, les ponemos eso a consideración, ya que no se han registrado todas y queremos que todas tengan la asistencia. Por favor, así que nuevamente les recordamos. Gracias, Desiree. Todavía tenemos 15 minutos para poder desarrollar la ponencia y estamos sobre el tiempo. Bueno, voy a ir corriendo porque la verdad es que como se dieron las cosas, tranquilamente nos quedamos aquí 3 horas, pero bueno, ellos ya tienen hambre también, así que voy a intentar abordar los temas que tenía pendientes de forma un poquito más concreta para poder cumplir con los tiempos de todas. Perfecto, Bueno, muchas entonces, a ti. Y sí, el networking consiste en formar redes de contactos profesionales que en algún momento pueden ser beneficiosos y que de alguna manera nos pueden traer nuevas oportunidades profesionales en diversos ámbitos. O sea, este tipo de apoyos en verdad es muy amplio y puede ser para ventas, para captar más negocios o incluso el tema de tener una red de apoyo que ni siquiera tenga que ver con el ámbito profesional. Existe, pasa y ayuda. Ya les voy a dar yo justo unos ejemplitos por ahí. Estas redes de contacto son fundamentales porque nos ayudan a tener un poquito más de garantía y de paz al respecto de los negocios que tenemos en mente emprender o que incluso ya tenemos. Hacer redes o construir estas redes implica muchísimo que se formen y que se creen alianzas para construir incluso proyectos grupales. El networking para mí es fundamental porque sin duda busca promover la participación, promover el trabajo en equipo. Y el networking te permite entender que las alianzas y la cooperación son fundamentales para poder lograr rendimientos más sostenibles en el tiempo.
Estas acciones que se generan para forjar las redes de networking ayudan muchísimo también porque tienes la posibilidad de compartir conocimiento. Siempre vas a tener la posibilidad de encontrar otros colaboradores, otros socios, otros inversores, de quienes tú vas a poder escuchar y sobre quienes vas a poder aprender. Esto también te va a ayudar a reforzar relaciones laborales, porque seguramente tú conociste por una cuestión a una persona, luego tu socia conoce a otras, y así el emprendimiento totalmente se va consolidando. Alexandra nos habla de conocer mentores. Por supuesto, incluso puedes conocer gente que tenga emprendimientos similares, pero que los tenga desarrollados de una manera un poquito más fuerte, y sin duda esas personas van a poder ofrecerte una mentoría que puede impactar en tu emprendimiento. Me decía una persona que admiro muchísimo: ¿cómo tú sabes que una reunión fue exitosa? Una reunión es exitosa siempre que tengas un contacto nuevo. A veces suena este tema de que tiene contactos como algo negativo, y hay que dejar en claro que tener contactos per se no es malo. Es malo aprovecharse de vínculos para obtener beneficios ilícitos, por supuesto, pero tener contactos en sentido estricto es algo completamente positivo. Tener contactos significa que tú conoces a alguien que te puede dar una mano en alguna situación, o que, no sé, y tienes fallece alguien de tu familia, tienes el contacto de que tienes un buen abogado que maneja esa área del derecho. Eso es tener un contacto, es tener una persona que te puede ayudar a solucionar los problemas que para ti son un problema, que para esa persona en cambio son su ámbito de experticia. No tiene que verse como necesariamente esta transacción de favores, sino tener un contacto quiere decir que, por ejemplo, yo quiero dar una charla sobre participación ciudadana. Ok, tengo un contacto porque conozco una persona excelente que trabajó en temas de participación ciudadana. Entonces tiene que empezar a verse el tema de las redes de contactos como algo favorable, como algo positivo, como un tema de apoyo, un tema de cooperación. Y el networking sin duda te va a ayudar a crear relaciones con tus clientes potenciales y te va a permitir demostrar a otras personas las capacidades que tienes en tus negocios. Y aquí también hay que tener en cuenta que el construir una buena red de networking va a potenciar tus habilidades, vas a conocer a otras personas que van a ayudarte a que tu formación sea más colaborativa. Y es muy bonito que en el networking se aprende mucho de trabajo en equipo. Se aprende el valor de cultivar aliados, y eso es fundamental para tener éxito en un negocio. Saber con quién relacionarte, saber con quién tener que hablar, saber cuáles son los pasos exitosos, te va sin duda a facilitar mucho la vida. Y estos comportamientos te van a ayudar siempre a potenciar tanto tu negocio como tu crecimiento personal. El networking, creo yo, que se ha vuelto un tema trascendental en la vida laboral. Y hay que tener en cuenta que hay prácticas que pueden parecer networking y que no lo son. Un ejemplo clarísimo: tener 1 millón de tarjetas guardadas pensando que te van a servir en el futuro. Eso no es networking. Eso es agarrar una tarjetita, tener una información y ya. Al contrario, tener una buena red de networking significa saber qué personas cercanas a ti hacen qué, saber cuándo esas personas podrían darte un consejo, cuándo esas personas pueden representar una oportunidad. Y también tú convertirte en un elemento importante de networking va a ser que otras personas sepan que pueden llamarte, que pueden acudir a ti para obtener alguna cosa. Por ejemplo, si ya tu red detecta que conoces mucho sobre temas de empoderamiento femenino, ok, cuando otras personas están abordando ese tema, que sepan que pueden recurrir a ti para que les apoyes. Entonces, el networking real se trata de aprender a consolidar proyectos personales o grupales
y que se puedan aprovechar esas potencialidades en conjunto. Y tiene mucho que ver con rodearte de gente con intereses mutuos, con intereses similares que puedan ser un apoyo. Y ahora sobre todo podemos aprovechar muchísimo el networking en lo digital. El auge del teletrabajo, estos nuevos eventos en línea son una potencialidad increíble. De pronto nosotros no podríamos estar en esta excelente escuela de empoderamiento económico si no fuese por las ventajas digitales. De pronto yo podría estar en otro país, ustedes están en otras ciudades, horas distintas. Al final estas potencialidades nos ayudan a conectarnos con gente que de otra manera tal vez no nos hubiésemos conocido. De igual manera, tenemos algunas herramientas súper buenas para potenciar el networking en línea y yo les recomiendo crearse una cuenta en LinkedIn. Todas las redes sociales hoy por hoy son importantes, todas. Sin embargo, el LinkedIn es una de las más fuertes en temas laborales, así que sí les invito muchísimo para hacer esfuerzos en potenciar su presencia por ahí. Con eso también les invito a reflexionar mucho acerca del tema de la sororidad. Las redes sororas es un neologismo que implica un concepto hermoso que quiero que hoy se lleven mucho en su cabeza y es el tema de la solidaridad entre mujeres. Estas redes sororas son tan importantes porque nos ayudan entre nosotras a poder apoyarnos, a entender que tenemos problemas comunes y que si somos más quienes nos apoyamos unas a otras, tenemos la garantía de que nuestros emprendimientos sean más exitosos. Esta sororidad es una forma contemporánea de ver cómo y qué tan importante es el potencial del feminismo hoy por hoy. Y tiene que ser una palabra que cada vez acompañe más y más nuestra realidad. Hay algunas redes sororas súper chéveres. Yo ya no alcanzo a mostrarles hoy en detalle, pero les voy a mencionar brevemente por qué es importante la sororidad, porque es el pacto social entre mujeres que tiene como objetivo el empoderamiento del género femenino. Hay algunas redes sororas, aquí ya no alcanzamos, pero yo les invito a siempre ver el trabajo de otras mujeres, el ver las historias de éxito de otras mujeres para poder tener eso en la mira y poder implementar lo que nos sirva de esas historias. Una de las redes chéveres sororas en las que yo estoy involucrada, una de estas se llama Girls One International. Esta tiene un impacto grande, somos 200 ciudades ya. Yo manejo la comunidad en Ecuador y lo que hacemos es apoyar, por ejemplo, a otras mujeres que vienen de otras ciudades o de otros países y que llegan a Ecuador y que se sienten solas. Es apoyarnos, por ejemplo, saliendo a eventos, haciendo clubs de debate, de lectura, eventos, por ejemplo, en los feriados. Siempre entonces, siempre estas redes sororas son oportunidades de conocer otras mujeres con ideas similares. De ahí la otra se llama Future Females. Esta es ya mucho más ligada al tema de económico, porque como les digo, el empoderamiento económico es literalmente tan clave. Como ya no les voy a alcanzar a explicar bien de qué se trata, les pongo ahí el Instagram para que puedan chequearlo. Nosotros organizamos eventos. El próximo lo vamos a hacer el siguiente mes, así que están cordialmente invitadas. Y esta es una red igual de alcance mundial en la que pretendemos apoyar a mujeres emprendedoras o que quieran emprender. Y para esto es fundamental, por ejemplo, cuando tú tienes un emprendimiento, basarlo en valores. En este caso, los valores que promulgamos son ser mujeres inclusivas, ser mujeres que puedan colaborar con otras, saber que es importante dar, no solo recibir, impulsar a la comunidad y siempre basándonos en esto, ¿no? En el tema de inspirar a otros. Este es el mapita de las ciudades en donde hay Future Females. Ahí estamos en Quito. Y para esto, el tema del networking es esencial porque tú al tener partners en
en otros países tienes una garantía de un mayor alcance. En este caso, justamente la Fundación Haciendo Ecuador y el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer son parte de ese trabajo conjunto. Justamente les estaremos contando cuando organicemos un eventito ya pronto para que igual puedan seguirse beneficiando de este conocimiento importante en cuanto a las redes en las mujeres, etcétera. Y para esto también siempre es importante tener aliados. Cuando tú tienes un emprendimiento con un aliado o con gente que tiene tus valores similares o que tiene ideas en común, realmente el trabajo se vuelve mucho más sencillo. Entonces, yo sí les invito a que en sus proyectos sumen a más gente, que compartan sus ideas, que sean generosas con su conocimiento, porque eso les va a ayudar a tener muchísimo más éxito. Y ya para finalizar, por aquí para darles un par de tips en networking, un par de tips prácticos. Yo les decía que el estar en redes sociales es fundamental. El estar en redes nos garantiza cierta visibilidad y por eso es importante. Y también un súper consejo que tengo para ustedes en networking es que sus perfiles sean homologados. Es decir, si tienes una cuenta de Twitter y una cuenta en Instagram y una cuenta en LinkedIn, procura más o menos que, por ejemplo, la línea gráfica que utilizas o el discurso que utilizas vayan de la mano y que construyas tu identidad. Que por ejemplo, Cristina Palacios tenga ya consolidada en sus redes quién es, que María Marlene Cabella también entres a su LinkedIn o entres a su Twitter, sepas que sigue siendo la misma persona. Eso siempre te va a dar un valor agregado y va a permitir que tu red de networking pueda tener realmente más mapeado quién eres, qué haces, porque hay algunas personas que utilizan una red, hay otras personas que utilizan otras. Entonces, ese manejo sin duda tiene que ser homologado. También recomiendo utilizar una buena foto de perfil, una foto que demuestre cómo somos, una foto no falsa, una foto no trabajada, no editada, una foto que realmente responda a quién tú eres con naturalidad, con cercanía, que la biografía que construyas responda a qué te proyectas, qué quieres ser. ¿Quieres ser una política? ¿Quieres ser una emprendedora? ¿Quieres mostrar tu experticia en tal o cual sector? Entonces, todo esto es súper importante a la hora de construir nuestra identidad, muchísimo más la identidad digital, porque al final de cuentas, cuando tú estás presencialmente con una persona, tú le puedes demostrar con mayor posibilidad quién eres. Sin embargo, con esta ventaja y desventaja digital que tenemos, porque claro, están estas dos posibilidades de verlo. Por un lado, de pronto es una barrera, pero por otro lado, esto también nos da muchísimas ventajas, como incrementar el alcance que podemos tener. Sí, aprovechar eso, ¿no? Intentar mostrarnos en lo digital lo más cercanos a la realidad posibles. Importante también en el ámbito del networking digital, seguir a personas afines a nosotros, mujeres que sepamos que manejan un emprendimiento similar, temas similares, gente que admiremos, todas esas, todo, al final del día uno es lo que uno consume, uno es con quien se rodea, eres el promedio de las personas con las que te juntas, y pues si tú te juntas con 5 personas exitosas, seguramente te convertirás en la sexta. Es importante también la interacción con otros perfiles de networking. Si tú ves que hay una mujer que tiene un emprendimiento nuevo, recomiéndalo, apóyalo, síguelo. Eso seguramente va a generar un agradecimiento posterior que va a consolidar relaciones. Y poco a poco el networking te va a ayudar a acceder a información, vas a ver tendencias en el sector, vas a poder acceder a más oportunidades de empleo o de crecimiento en tu emprendimiento. Está también la potencialidad de los eventos virtuales. Aprovechen, hay tantos eventos virtuales ahora gratuitos que en verdad las posibilidades de formarnos ahora son increíbles. Y el trabajo siempre va a ser un aliado en nuestra vida. Al final le dedicamos tanto tiempo al trabajo y qué mejor que poder trabajar en algo que nos haga felices, en algo que nos motive. Entonces, sí les recomiendo, enfóquese mucho en el networking, sobre todo en el networking digital, y aprovechen los espacios de redes sororas, aprovechen este tipo de cursos, estas formaciones
tan ricas, tan generosas en conocimiento, que nos aportan no solamente en el ámbito profesional, sino también a convertirnos en mejores seres humanos, personas que sepamos que necesitamos de los valores. Si tú no tienes valores detrás de tu marca, detrás de tu emprendimiento, al final cuando aparezcan las barreras, los obstáculos, eso va a ser una desmotivación. En cambio, si realmente te proyectas a tener un emprendimiento enfocado en la esencia de quien tú eres, enfocado en una red de networking que te apoye, sin duda las posibilidades de éxito son mucho mayores. Yo les agradezco muchísimo por este tiempo. Gracias igual a la Fundación Haciendo Ecuador por todos estos esfuerzos tan bonitos que hacen siempre por las mujeres. Aquí tienen mis redes por cualquier consulta adicional que tengan. Y mucho éxito con sus proyectos. Espero que este sábado de formación haya sido útil para ustedes y espero que hayan podido aprender algunas cositas nuevas y que haya podido ser un espacio del que hayan podido disfrutar. Gracias. Muchas gracias, Desiree. Muchas gracias, chicas, a todas por haber asistido a nuestra Escuela de Empoderamiento Económico Femenino. El día de hoy ya culminamos los 5 módulos que teníamos planteados. Les agradecemos mucho por su participación y sobre todo por siempre estar pendientes. Y de igual manera,